Centro Cristiano Amigos. El domingo pasado estábamos meditando un poco uno de los temas que aprendimos sobre las hijas de Zelofejad. No voy a hablar de eso, pero voy a desviarme un poquito, pero voy a tomar una referencia porque hablamos de que una persona no puede llegar tan lejos espiritualmente de lo que llegue en sus emociones, ¿cierto? Es decir, qué tan maduro eres en tus emociones, qué tan estable eres en tus emociones. Esto va a determinar en gran medida cómo avances y cómo crezcas en el área espiritual. El área espiritual y el área emocional van de la mano. De hecho, cuando Dios creó al hombre, la Biblia dice en Génesis capítulo 1 verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero más adelante en el capítulo 2 encontramos que la Biblia dice: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, del barro, tomó barro y lo formó, le dio forma y sopló en él aliento de vida, y entonces se convirtió en un ser humano, en un ser viviente. Tenemos entonces aquí la doble creación del ser humano. ¿Por qué? Porque primero Dios creó la parte inanimada o la parte espiritual, la esencia de quién eres tú y quién soy yo, que es el alma y el espíritu. Por eso la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que Dios es espíritu. Juan capítulo 4 lo enseña claramente, y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Pero después formó el cuerpo, que es la parte corporal, es la parte que se manifiesta en esta tierra. Este cuerpo que tiene 5 sentidos por los cuales podemos concebir, podemos ver y percibir nuestro mundo físico, pero también tenemos la parte inanimada o la parte espiritual, que es el alma y es el espíritu. El alma hace al hombre consciente de sí mismo. El alma le da conciencia al hombre, pero el espíritu le hace ser consciente de Dios. ¿Me estoy explicando? La diferencia entre alma y espíritu es que mientras que el espíritu me hace consciente de Dios, el alma me hace consciente de mí. ¿Me estás siguiendo? Entonces, esa es la razón por la cual los animales, por ejemplo, los animalitos nacen con espíritu. Se apagó. ¿Le pones pilas, por favor? Hay que... Ok, ¿en qué estaba? Los animales, por ejemplo, ellos cuando mueren, pues se acaba su existencia. No hay el cielo de los perros, ¿verdad? No hay el cielo de los gatos, no se mueren y se acabó. Pero tú y yo no. Tú y yo fuimos creados con eternidad. La Biblia dice que Dios puso eternidad en nosotros. Y todo esto para llegar a un punto importante. El punto es que si tú y yo no entendemos que nuestro ser inanimado, el espíritu y el alma, van estrechamente ligados y tienen que crecer y tienen que formarse, entonces difícilmente vamos a poder prosperar en esta vida. La Biblia enseña, el apóstol Juan escribe una carta y dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad de una persona inicia en su alma, inicia en sus pensamientos, inicia en su corazón. Hace rato platicando, no sé con quién estaba, no recuerdo, estaba platicando con alguien y le decía: ayúdame, amado, y le decía que la pobreza realmente no es una cuestión de falta de dinero, sino de falta de entendimiento. Mucha gente es pobre no porque no tenga dinero, sino porque no tiene entendimiento. Cuando Juan el Bautista mandó a preguntar sobre Jesús, si era el Mesías o tendrían que esperar a alguien más, Jesucristo responde de la siguiente manera: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, y a los pobres se les da dinero. ¿Dice eso? No, a los pobres se les predica el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque una persona, cuando recibe en su alma, en su espíritu, en su mente, en su corazón las verdades del reino de los cielos, en ese momento esa persona comienza a prosperar en todas las áreas de su vida. ¿Me estoy explicando? Vamos, ¿estamos aquí? Todo esto nada más para decirte que si no crecemos en nuestras emociones, difícilmente vamos a crecer espiritualmente. Por eso es importante que nuestras emociones sean afirmadas en Cristo. Y hablamos un poquito de un personaje en la Biblia que se encuentra en Jueces y mencionamos la vida de Sansón, ¿recuerdas? Pero hoy quiero
darle con todo a Sansón. Vamos a analizar un poco las características de este hombre y cómo no fue cuidadoso con sus emociones. Y literalmente no cuidar sus emociones lo llevaron al traste, o sea, arruinaron su vida, no así el propósito de Dios para su vida. Te tengo noticias, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito para ti. Dios te escogió, Dios te alcanzó, Dios te llamó, Dios te plantó en esa tierra y el propósito de Dios prevalecerá sobre cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sin embargo, de ti depende que tú disfrutes el proceso. Digan conmigo, disfrutar el proceso. No, dígalo más fuerte, disfrutar el proceso. Sansón fue escogido, fue llamado, fue preparado por Dios para cumplir una asignación en esa tierra, pero Sansón, por causa de no trabajar con sus emociones, no pudo disfrutar el proceso. Y yo no quisiera que nos pasara igual a ti y a mí. Acompáñame, Jueces capítulo 16, verso 30. Creo, sin lugar a dudas, este pasaje que vamos a leer a continuación es uno de los más tristes pasajes que vas a leer en la Biblia. Ponme mucha atención. Este texto que vas a leer aquí, lo vamos a leer juntos. Yo creo que es uno de los más tristes que podemos leer en la Biblia. Jueces capítulo 16, verso 30 dice: y pidió en oración. Está hablando Sansón, después de que fue capturado por los filisteos, después de que le sacaron los ojos, después de que sirvió de juguete a los filisteos. Entonces dice: y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Sansón orando a Dios. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes. De esa manera Sansón mató a más personas al morir que a las que había matado durante toda su vida. O sea, en pocas palabras, Sansón hizo más con su muerte que con su vida. ¿No es esto triste? ¿No es esto lamentable? ¿No es esto doloroso? Tal vez cuando leemos la Biblia decimos: ay, jole, pues ¿por qué Sansón tenía que matar tanta gente? Bueno, recuerda tú que Dios lo levantó para ser juez sobre Israel, para gobernar, para juzgar el pueblo de Israel, y dentro de sus actividades o dentro de su oficio de juez era librar al pueblo de Israel de las manos enemigas de los filisteos en este caso. Entonces, obviamente, como los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel, Sansón tenía que luchar en contra de ellos para liberar al pueblo de Israel. Pero la Biblia dice en este pasaje, el versículo 30, capítulo 16 de Jueces, que con su muerte Sansón logró más que con su vida. Yo no sé tú, pero sería muy lamentable que se dijera lo mismo de mí. ¿Cuántos quisieran que se dijera eso de usted? Híjole, vale más muerto que vivo. Con su muerte logró más que con su vida. ¿Sabes? Eso es triste. Eso es triste. Y para evitar que eso nos pase, amados, tú y yo necesitamos aprender a dominar nuestras emociones. La historia de Sansón en la Biblia es una de las más fascinantes, pero al mismo tiempo una de las más tristes que hay en las Escrituras, y con un alto contenido de aprendizaje espiritual. Y es lo que vamos a analizar esta noche. Pues en esta historia podemos ver que Dios es soberano. Digan conmigo, soberano. Y lo que Él se planea y se propone hacer, lo va a hacer. ¿Lo va a hacer contigo? ¿Lo va a hacer sin ti? ¿O a pesar de ti? ¿Alguien sabía esto? Dios hará lo que tenga que hacer contigo, sin ti o a pesar de ti. La idea es que sea contigo, ¿cierto? ¿Cuántos quieren que Dios haga lo que tenga que hacer, pero contigo? Participando, colaborando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que evitar algunas actitudes que Sansón tuvo en su propia vida, debilidades de carácter, falta de carácter que le impidió disfrutar de todo el proceso por el cual Dios lo había escogido. Entonces, encontramos que la primera cosa que vamos a notar aquí, si nos vamos al capítulo 13 de Jueces, porque la historia de Sansón la encuentras en Jueces del capítulo 13 al capítulo 16. En el capítulo 13, versos 3 y 4, encontramos la manera en cómo Dios le habla a la esposa de Manoa, que Manoa era el papá de Sansón, y la Biblia no refiere el nombre de la esposa, pero da el nombre del esposo, que es Sansón, que es Manoa, perdón. Y dice la Biblia que un ángel, el ángel de Jehová, o sea Jesucristo mismo, viene y se le aparece a la esposa de Manoa y le revela la forma en que Sansón iba a venir. En los versículos 3 y 4 encontramos que dice que
el ángel vino y visitó a la mujer, y entonces le dijo que iba a nacer Sansón y que iba a librar al pueblo de los filisteos. Y este ángel le revela el nombre de Sansón. Le dice: él se llamará Sansón, que significa pequeño sol. ¿Qué significa Sansón? Pequeño sol. Imagínate qué impresionante, porque ya desde el nombre dado por Dios desde el cielo había un propósito para Sansón. Un pequeño sol, o sea, un lucero, alguien que iba a resplandecer, alguien que iba a brillar, alguien que iba a mostrar y a manifestar la gloria de Dios en su vida. ¿Cuántos desean manifestar la gloria de Dios en su vida? Entonces necesitamos caminar de acuerdo al propósito de Dios. Y dice que vino con la mujer, con la esposa, y la esposa pues no se quedó callada, no se lo guardó para sí, sino que ella hizo lo que toda mujer debe hacer, ¿verdad? Cuando Dios le da una palabra a una mujer, no tiene que venir con el hombre y sentirse superior al hombre. Ay, Dios me dio palabra a mí, no. Ella vino y se lo platicó a Manoa. Vino y le dijo: ¿qué crees, esposo? ¿Qué crees, amor? Fíjate que vino un ángel o un hombre de Dios y me dijo que vamos a tener hijos. Recuerda que era estéril. Qué interesante que Dios siempre usa la debilidad y manifiesta su poder en medio de la debilidad y la flaqueza del ser humano, ¿verdad? Una vez más aquí vemos que Dios escoge a una pareja que no podía tener hijos, y entonces la mujer viene con Manoa, su esposo, y le dice: vino un ángel y me dijo que vamos a ser papás. Y entonces Manoa le dice: ok, si esto es cierto, yo voy a orar y le voy a pedir a Dios que esta persona, este ángel, este siervo de Dios, vuelva a aparecer, vuelva a venir, porque yo quiero escucharlo también. Te creo a ti, mujer, creo lo que me estás diciendo, pero quiero la confirmación de parte de Dios. Así que Manoa oró y dijo: Señor, si esto es verdad, no dudo de mi mujer, yo sé que ella me está diciendo la verdad, pero yo quiero que me lo confirmes. Así que vuelve a enviar a ese hombre para que me hable ahora a mí. Y dice que otra vez el ángel vino, habló con la mujer. El hombre, Manoa, estaba trabajando. La mujer le dijo: espérame tantito, no te vayas. Y corrió por su marido. Le dijo: ¿qué crees, esposo? Aquí está el hombre que me dijo, vente, vamos. Y el esposo dejó todo lo que estaba haciendo en la oficina por atender la petición de su esposa. ¿Cuántos dicen amén a eso, esposas? Ay, jole, gracias por su entusiasmo. Así somos pronto los esposos, ¿verdad? Para dejar el quehacer y lo que estamos, por atender la instrucción de la esposa. Y entonces Manoa salió corriendo y efectivamente encontró al ángel. Y escúchame, el ángel le dice exactamente lo mismo que le dijo a la mujer: vas a tener un hijo, van a tener un hijo, se va a llamar Sansón, él va a librar al pueblo de los filisteos, y el hijo que les voy a dar, que el Señor les va a dar, no debe de beber vino ni sidra, no debe de tocar ningún animal muerto, y nunca le debes de cortar el cabello. Significa que iba a ser un nazareno consagrado desde su nacimiento, el pacto del nazareato. ¿Qué significa esto, amados? Significa que una persona que no pertenecía al pueblo, a la familia o a la tribu de Leví, pero que quería servir a Dios, lo podía hacer estableciendo un pacto de nazareato. Sin ser de la tribu de Leví, a través de este pacto él podía consagrarse para servir a Dios. ¿Me están siguiendo? Exactamente, en este mismo instante, de hecho Sansón es contemporáneo de Samuel. Al mismo tiempo que Dios le estaba dando a Manoa un hijo llamado Sansón, al mismo tiempo Elcana y Ana estaban teniendo a Samuel. Eran contemporáneos y los dos eran nazarenos o nazareos. ¿Está conmigo? Ahora, ¿por qué es importante ver todos estos detalles? Porque la vida de Sansón fue, desde su anunciamiento o anunciación, fue espectacular. ¿Quién de los que estamos aquí, un ángel vino a anunciar el nacimiento a sus padres? Nadie. Digo, que yo sepa, no. De hecho, cuando a lo mejor tu mamá le anunció a tu papá que ibas a venir, y se puso de 1000 colores tu papá, asustado y preocupado. ¿Y ahora qué le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para mantener al chiquillo? Ay, no estamos preparados. Bueno, es otra historia. Pero sabes, algo que me llama la atención es que Manoa viene y le pregunta al ángel: ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo yo hacer para que tu palabra se cumpla? Y el ángel le dice: cuida a tu esposa,
cuida que tu esposa haga lo que le he dicho. Pon atención acá, qué interesante, es el primer punto. Dios le dice a Manoah: lo único que tú tienes que hacer, Manoah, es vigilar a tu esposa, que tu esposa cumpla al pie de la letra la instrucción que le estoy dando. Ella tampoco iba a beber vino, ni sidra, alcohol. Ella tampoco debía tomar cosas contaminadas, debía guardarse desde el vientre para consagrar a su hijo. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué significa el nombre de Manoah? Me encanta el nombre de Manoah porque Manoah significa reposo. ¿Qué significa? Vamos, ¿qué significa? Un poquito más fuerte. ¿Qué significa? Esto me enseña que un hombre, un esposo verdadero, un buen esposo, tiene que aprender a darle reposo a su familia. No dinero solamente, no bienes, no zapato, no ropa, porque de nada le sirve, Señor, que su esposo le dé todo esto y no le dé reposo. A lo mejor no te puede dar lujos, no te puede dar casa, no te puede dar coche, no te puede dar ropa cada 15 días o cada semana, pero si te da, ese es un buen marido. No lo sueltes, no lo sueltes. ¿Me sigue? ¿Estamos acá? Ahora, ojo con eso, porque es responsabilidad de todo padre entender el propósito de sus hijos para así darles dirección. Dios le dio a los padres de Sansón direcciones específicas de cómo guiar, cómo cuidar, cómo educar a Sansón para que Sansón no perdiera el rumbo. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 6, verso 22, si mal no recuerdo, o 22:6, creo que lo volteé. 22:6, corrígeme. Instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo, ¿qué? No se aparte de él. Y en Salmo 127 la Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces Manoah estaba comprometido a hacer todo lo posible para que la vida de su hijo fuera todo lo que Dios pensó que sería. Y Manoah y su esposa hicieron todo para que a Sansón no se perdiera del propósito de Dios. Sin embargo, digo conmigo, sin embargo, dile un poquito más fuerte, sin embargo, llega un punto en la vida de todo padre en que tiene que soltar a sus hijos. Y entonces sus hijos tendrán que hacer sus propias elecciones. ¿Estás conmigo? Porque muchas veces, amados, muchas veces culpamos a los padres por las faltas de los hijos cuando los hijos ya son adultos. ¿Sabes una cosa? Ponme atención acá. Culpar a un padre de ser un mal padre por la mala conducta de sus hijos es como culpar a Dios de ser un mal Dios por la mala conducta de Adán. ¿Cierto o no? Porque Adán pecó, Adán falló, Adán la regó, y no por eso Dios es un mal padre. ¿Está conmigo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Por qué le digo todo esto? Porque los padres tenemos responsabilidad con nuestros hijos, como nos enseñaba Martín la semana pasada muy extraordinariamente bien, poniendo orden en la casa. Va muy ligado con esta idea, porque es verdad. Necesitamos aprender a establecer orden en la casa. Pero llega un momento en donde los hijos ya son adultos, ya tienen libre elección, ya deciden, y lo que tú enseñaste, lo que tú les sembraste, lo que tú les dijiste, ellos ahora van a tener que echar mano de eso, ¿cierto? Así que, ¿qué te corresponde, papá, mamá, que ya tienes hijos adultos, hijos mayores? Orar por ellos. Orar por ellos, solamente. Intercede por ellos para que lo que les sembraste dé fruto en su tiempo. ¿Vamos bien? Ahora, Manoah se comprometió para hacer todo lo posible para que Sansón fuera todo lo que Dios quería que fuera. Sin embargo, fue Sansón quien determinó su propio destino. Y vamos a ver ahora la vida de Sansón rápidamente. La falta de carácter arruinó la manera en que Sansón terminó. La falta de carácter en Sansón arruinó la forma en la que él terminó su trabajo. Yo pregunto, ¿cumplió el propósito de Dios? ¿Sí o no? Vamos. ¿Cumplió el propósito de Dios? ¿Sí o no? Definitivamente. ¿Pero disfrutó el proceso?
Vamos, pregunto, ¿disfrutó el proceso? ¿Cómo murió? Murió siendo un juguete de los filisteos, sin ojos, siendo escarnio, siendo la burla de sus enemigos. Por supuesto, logró aniquilar a muchos filisteos, pero él no lo disfrutó. Él ni siquiera lo pudo ver. ¿Me sigues? Entonces, Dios tiene grandes planes para ti. Eso ni lo dudes. Pero de ti depende alinearte a su voluntad para que tú colabores con el propósito de Dios para tu vida. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, ¿quieres seguir aprendiendo algo o no? Va, entonces, la falta de carácter puede arruinar el propósito, puede arruinar que tú disfrutes lo que Dios planeó para ti. Sansón fue diseñado para la grandeza, pero su falta de carácter lo arruinó. Ya te dije, Sansón significa pequeño sol. Cuando a alguien se le da un nombre como este es porque se considera alguien muy, muy importante. Ahora, ¿qué fue lo que arruinó la vida de alguien que estaba marcado para la grandeza? Vamos a ver 4 cosas, 4 áreas en la vida de Sansón que denotaban falta de carácter. Número 1, lo primero que encontramos en Sansón es una actitud de rebeldía. Digan conmigo rebeldía. Díganlo más fuerte, rebeldía. Cuando hablamos de la rebeldía, no nos referimos solamente a la rebeldía de los hijos que no quieren obedecer a la instrucción de papá y mamá, pero también hay muchos empleados que son rebeldes, muchos servidores que son rebeldes, muchos líderes que son rebeldes y muchos pastores que son rebeldes. 1, 2, 3. Ay, jole. O sea, la rebeldía no está catalogada solamente para unos cuantos. Cualquier persona que se opone a la autoridad tiene una actitud rebelde. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, número 1, primera falla en Sansón fue rebelde. Mira lo que dice Jueces capítulo 14 versos 1 al 4. Vamos a ir leyendo toda esta historia por partes. Nos vamos a centrar solamente en los temas principales, ¿va? Entonces dice: cierto día, nueva traducción viviente, estando Sansón en Timná, se vio atraído por una mujer filistea. Bueno, ahí dice filistea, pero yo le puse filisfea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: me gusta una joven filistea de Timná y quiero casarme con ella, consíganmela. Ájala. ¿Te das cuenta? Aquí Sansón exigiéndole a papá y a mamá que le consiguieran a la muchacha. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu o entre todas las israelitas con las que puedas casarte? Preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre: consíguemela, a mí me gusta ella. O sea, aquí literalmente el joven se estaba rebelando a la autoridad de papá y mamá. ¿Está conmigo? Cuidado, amados. Cuidado con una actitud así. Porque tarde o temprano, déjame decirte, a lo mejor te sales con la tuya y haces lo que quieres, pero tarde o temprano esa semilla de rebeldía va a producir fruto. Perdóname que te lo diga, y espero que no te me ofendas si te vayas de esta iglesia, pero te lo tengo que decir. Toda semilla de rebeldía tarde o temprano germinará y dará fruto. Vamos, ¿estás acá? Ahora, dijimos que Dios tenía un propósito, ¿verdad? Dios tenía un plan. Y dentro de todo esto, Dios lo permitió. Digan conmigo, Dios lo permitió. Porque tenemos que entender algo. Dentro de la voluntad de Dios hay 2 tipos de voluntad de Dios. Digan conmigo, dos tipos de voluntad de Dios. La voluntad absoluta y la voluntad permisiva. Dios es Dios y Él hace lo que quiere. Pero una cosa es la voluntad absoluta de Dios, es decir, que lo que Él dice se hace y se hace porque se hace. Y la voluntad permisiva, es decir, Dios no lo quiere, pero Él lo permite. ¿Me sigues? Entonces, no era lo que Dios quería, porque Dios había puesto leyes específicas para los israelitas. Estaba prohibido que un judío se casara con otra persona de cualquier otra nacionalidad. Sin embargo, aquí dice la Biblia que Dios lo permitió para incitar a Sansón, para que entonces pudiera traer libertad al pueblo de Israel. Pero nota la actitud con la que le habla a sus padres. Es a lo que me refiero. Nota la manera en la que le exige a papá y a mamá que quiere casarse con una mujer que no es de su pueblo. ¿Me estoy explicando? Ya conmigo, rebeldía. Entonces, primera actitud que te hará frenar y que te hará no disfrutar el proceso que Dios tiene para tu vida es una actitud rebelde. Cuidado con la rebeldía.
Podrás tener grandes dones. Podrás dar clases con los niños extraordinario. Podrás fluir en lenguas, en profecía. Pero si eres rebelde, déjame decirte, tarde o temprano esa rebeldía te cobrará factura. ¿Estamos acá? Y Dios te puede usar, O sea, definitivamente. José, yo he conocido músicos rebeldes. Son una fregonería en la música, pero bien rebeldes. No obedecen, no se someten, no se sujetan, no hacen caso. Y mira lo que sigue diciendo: consíguemela, a mí me gusta. Su padre y su madre no se daban cuenta que el Señor estaba obrando en todo con el fin de crear una oportunidad para actuar contra los filisteos que en ese tiempo gobernaban a Israel. A final de cuentas, Dios permitió. Digan conmigo, Dios permitió. Dios te va a permitir, déjame decirte, Él va a permitirte que hagas tus cosas. Digo, Él es Dios, Él puede detenerte, pero Él te dice: ok, hijo, tú tienes libre albedrío, no es lo que quiero para ti, es lo que tú quieres, ok, dale. Te vas a topar con pared, te lo advierto. Yo creo que ninguno de nosotros queremos cosechar los frutos de la rebeldía, ¿verdad que no? O alguien que quiere cosechar esos frutos. Entonces, ¿qué hay que hacer, amados? Hay que atender la instrucción de nuestros padres, de nuestras autoridades. Entonces, número uno, la primera falta de carácter en Sansón fue una rebeldía impresionante. Número dos, me voy a ir rápido porque no quiero hacer lo mismo que con lo de Zelofejad. Quiero terminar hoy esta charla. Número dos, escucha, la segunda actitud de Sansón que denota una falta de carácter. Eso sí, una unción impresionante, pero una falta de carácter horrible. La segunda actitud fue jactancia. Di conmigo, jactancia. Se jactaba de su unción, olvidando que Dios era la fuente de su poder. Mira lo que dice el capítulo 15, versos 14 al 17. Cuando Sansón llegó a Leí, los filisteos salieron gritando de triunfo. Sin embargo, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos como si fueran hilos de lino quemado, y cayeron de las muñecas. Luego Sansón encontró la quijada de un burro recién matado, la levantó y la usó para matar a 1000 filisteos. Después dijo: con la quijada de un burro los he apilado en montones, con la quijada de un burro he matado a 1000 hombres. Cuando acabó de jactarse, tiró la quijada, y a ese lugar se le llamó colina de la quijada. Wow, qué terrible. No hay nada más nauseabundo, y perdóneme que utilice esta expresión, que jactarnos de algo que no es nuestro. Jactarnos de algo que no nos pertenece. ¿Cierto o no? De entrada, nuestra vida. Tu vida no es tuya, ¿sabes? ¿De quién es tu vida? ¿A quién le pertenece tu vida? Entonces, ¿por qué te jactas de lo que has logrado? No digo que no te esfuerces, no digo que no luches, no digo que no trabajes, por supuesto. Es más, demeritamos el nombre de Dios si no nos esforzamos por hacer bien las cosas. Pero jamás debemos de utilizar jactancia como si fuera por nosotros mismos o por nuestras propias fuerzas. ¿Me sigues? Si hay algo bueno en ti y en mí, es porque así a Dios le ha placido. Si hay algo bueno en ti y en mí, es porque Dios lo puso en nosotros y no por nosotros mismos. Una persona con falta de carácter, escúchame, es aquella que se jacta de sus dones y talentos y no reconoce que fue Dios quien se los dio. Y esto denota una falta de carácter impresionante. Sabes, yo de manera personal, yo me siento mal cuando alguien viene y me dice: pastor, es que con esa prédica, ¿cómo? Híjole, me da tanto temor. Me da temor. Y digo: Señor, no quiero yo tomar tu gloria. No me permita sentir algo por mí, porque no se trata de mí. Cada vez que yo paro aquí a predicar con ustedes, yo soy consciente de una cosa: soy consciente de la gracia de Dios. Soy consciente de la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si no fuera por su gracia y por su misericordia, yo ya estaría muerto. Ya estaría consumido. ¿Me sigues? Entonces, la segunda actitud con la que debemos de cuidar nuestro corazón es jactancia. Ten cuidado de jactarte del dinero que tienes,
de la casa que tienes, de la cuenta en el banco, del carro que manejas, de la familia. No, ten cuidado de eso, porque nada de lo que tienes es tuyo, ¿sabes? Todo te lo dio el Señor. ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por eso? Híjole, yo sé que a 2-3 les está dando duro esto, pero pues a mí Dios me habló con esto y está pesado, está duro. Pero es la verdad, estamos hablando de que Dios trabaja con nuestras emociones y debemos de cuidar nuestro carácter. ¿Vamos bien hasta acá? Número 3. La tercera actitud que vemos en Sansón, y todo te lo estoy comprobando con la Biblia, ¿verdad? La tercera actitud que vemos en Sansón es que su falta de carácter fue presunción. Presunción. Pensar que siempre se saldrá con la suya. Ay, cuidado con esto. Capítulo 16, verso 20 dice: entonces ella gritó. O sea, aquí ya el capítulo 16 ya está con Dalila, porque los otros capítulos que hemos leído ha estado con diferentes mujeres. O sea, primero fue una, luego otra y ahora está con Dalila. ¿Te das cuenta? Entonces, ya Dalila le había hecho la chillona, ya Dalila se había puesto de tóxica con el Sansón, ¿verdad? Ay, dime, y Sansón 3 veces le engañó, le mintió, dando falsas fuentes de su poder. Pero ahora, en esta ocasión, encontramos que ya después de que Dalila le colmó la paciencia a Sansón, lo agotó y dijo: bueno, ya para que no me esté fastidiando, le voy a revelar el secreto de mi fuerza. Y entonces, mira lo que dice, aquí llegamos. Entonces Dalila le cortó el cabello, que era de donde, y ahorita vamos a ver un poquito eso, porque realmente no era del cabello de donde él tenía la fuerza, sino de lo que representaba el cabello. ¿Me sigue? Y ahorita lo vamos a ver. Pero los filisteos, ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me libraré. Ya lo había hecho 3 veces atrás. 3 veces antes ya Dalila le había tendido trampa. Dalila le había dicho: Sansón, los filisteos contra ti. Él se levantaba como si nada y salía huyendo y vencía a los filisteos. Esta fue la 4ª ocasión cuando ya Sansón le revela el secreto de su poder, o la fuente de donde venía, o la razón por la cual él era ungido para recibir esa unción, para tener esa fuerza. Y cuando le cortan el cabello, él piensa y dice: me haré como antes y enseguida me libraré. Pensó que se iba a librar como en las veces anteriores, pero no se había dado cuenta que el Señor lo había abandonado. Ay, jole. ¿No se había dado cuenta qué? Ay, Señor. Que no nos ocurra esto, amados. Que no nos ocurra. Y entonces, ¿qué ocurre? Los filisteos vienen, lo capturan, lo amarran, él no puede escaparse y le sacan los ojos. Ya te expliqué el domingo pasado qué significa que le hayan sacado los ojos. Entonces, la 4ª actitud negativa, su falta de carácter, fue su presunción. Entonces, aquí tenemos ya tres faltas de carácter en Sansón. ¿Sí? Ahí va. La primera fue rebeldía. La segunda fue ¿qué? Jactancia. Y la tercera es ¿qué? Pero la 4ª, y con esto termino, para irnos a sentar unos taquitos. La 4ª. Escucha. El 4º rasgo de falta de carácter en Sansón fue menosprecio. Menosprecio. ¿Por qué? Sansón despreció lo que Dios consideraba precioso. Sansón despreció lo que Dios consideraba valioso. Sansón despreció lo que Dios consideraba importante. Ahí te va por qué. El capítulo 16, verso 17 dice: entonces finalmente Sansón le reveló su secreto y dice: nunca se me ha cortado el cabello, le confesó,
porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Ahora escucha esto. No era que su poder yacía o provenía de su larga cabellera, sino que el poder de Sansón provenía de lo que la cabellera representaba. La cabellera de Sansón representaba un pacto. ¿Qué representaba? Vamos a decirlo más fuerte. ¿Qué representaba? Un pacto de nazareato. Y escucha, cuando una persona hacía pacto con Dios de nazareato, literalmente esta persona no podía beber vino ni sidra, ni siquiera comer uvas, porque de esta manera se estaban negando a cualquier tipo de placer, con tal de que Dios sea todo su placer que necesita. ¿Está conmigo? Número 2, lo segundo, no podía tocar nada muerto, ni un cadáver de nada, ni su propio pariente, ni su mamá, ni su papá, ni su hijo, ni su hija, nada. No podía tocar a un muerto. ¿Me sigues? Y número 3, no podía cortarse el cabello. El cabello tenía que dejárselo crecer y crecer, tan largo durara y tan el tiempo que fuera su pacto. Ahora, póngame atención a esto. Normalmente el pacto de nazareato tenía tiempos, cumplía con periodos, porque exclusivamente los sacerdotes eran consagrados para servir a Dios toda su vida, los levitas. Pero los demás del pueblo que querían servir a Dios lo podían hacer, pero por periodos y a través de este pacto del nazareato. Sígame aquí con atención. Escuche, la única manera en que el que hacía el pacto podía deshacerse de su cabello era a través de ofrecer un holocausto a Dios. Era a través de una ofrenda, era a través de una ceremonia en donde venía y entonces delante del sacerdote se cortaba la cabellera y se entregaba en sacrificio junto con un montón de libaciones y sacrificios de animales, en donde el sacerdote, representante de Dios, tomaba el cabello, tomaba el pacto y lo consagraba y lo entregaba a Dios, y entonces ahí se acababa su compromiso de continuar sirviendo a Dios. No sé si me estoy explicando. Vamos, ¿está conmigo? ¿Y qué fue lo que hizo Sansón? Menospreció el pacto. Menospreció el pacto. No lo hizo como lo debió de haber hecho, sino que permitió que una mujer, ni siquiera de la tribu de Israel, una mujer cualquiera, le cortara el cabello. No sé si me estoy explicando. ¿Tiene sentido esto? ¿Qué ocurre entonces? Como consecuencia, el Espíritu de Dios se fue. Pierde toda su fuerza, pierde toda su capacidad de servir a Dios. Pero ojo con esto. Cuando por fin vuelve en sí, ya sin ojos, ya siendo esclavo, dice que implora el nombre de Dios, invoca a Dios, se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios. Escucha esto, le pide perdón a Dios y Dios le da la oportunidad de continuar aquello que inició a costa de su propia vida. ¿Te das cuenta? A final de cuentas, ¿cumplió el propósito de Dios, sí o no? Vamos, no escucho. ¿Disfrutó el proceso? Eso es lo que pasa con una persona que tiene unción, pero no tiene carácter. La vida de Sansón está ahí en la Biblia para enseñarnos lo que pasa a alguien que quiere abusar de la unción y no quiere comprometerse con el carácter. Hello, ¿estamos acá? ¿Qué fue lo que hizo Sansón? Al momento de derribar las columnas, murieron los filisteos, pero ¿qué crees? ¿Quién más murió?
¿Sí? No me quiero meter en rollos teológicos. Quiero pisar con mucho cuidado este terreno. Pero yo te pregunto, ¿a dónde habrá ido Sansón a parar? Porque él se murió junto con los filisteos, ¿cierto o no? ¿Dónde estará? Cuando muramos, ¿crees que lo encontremos en el cielo o en el infierno? Ajá. Pidió perdón, aunque se suicidó, ¿cierto? ¿Sí o no? Uy, esa no es... ¿Y dónde estará entonces? Vamos a la Biblia. Acompáñame rápido, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Mira lo que dice. ¿Dónde está? Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 23, todo el capítulo 11, pero el verso 23 vamos a leer. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, como quien le habla. Y bueno, ok, ¿dónde está aquí? Verso 27, por la fe dejó Egipto. Verso 28, por la fe celebró la Pascua. Verso 29, por la fe pasaron el mar rojo por tierra seca. Verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. Verso 31, por la fe fue Rahab la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Verso 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. ¿En dónde está el nombre de Sansón al final de cuentas? En los héroes de la fe. Ahora, yo pregunto, a manera de pregunta, dice mi amigo Daniel, ¿crees que Sansón disfrutó la manera en que llegó ahí? No, por supuesto que no. Pero amado, no tiene que ser así. No tiene que ser así. Si tú y yo alineamos nuestro carácter a la unción de Dios, entonces nuestro nombre puede estar como está en los héroes de la fe, pero hablando como habla de José, hablando como habla de Abraham, hablando como habla de Rahab, hablando como habla de David. ¿Me sigues? Todos estos están ahí para decirnos que la regaron. Escúchame bien, la Biblia no es un museo de santos, es un testimonio de hombres y mujeres falibles que le creyeron a Dios y que a pesar de sus faltas y sus errores se mantuvieron en fe, confiando en que iban a alcanzar las promesas. Pero sería muy lamentable, amados, que no disfrutemos el proceso. ¿Cuántos ya le entregaron su vida a Cristo? Levante su mano. Ok, el que se sube se pasea. Si ya le entregaste tu vida a Cristo, ahora disfruta el viaje, ahora disfruta el proceso. Que tu vida para Dios sea deleitosa, no una vida tortuosa. Y para eso necesitamos someter nuestro carácter. Y como dice mi pastor, ya acabé. Ya me regañó porque lo arremedo, pero bueno, no le hace. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar para ser despedidos. ¿Alguien aprendió algo esta noche? ¿Alguien recibió palabra esta noche? Ahí en tu lugar,
Vamos a pedirle al Señor que nos ayude con áreas en nuestro carácter que necesitan ser transformados. Yo reconozco, yo tengo muchas áreas de oportunidad. Yo necesito alinear mi carácter al carácter de Cristo. Señor, no me permita ser una persona con falta de carácter. Que mis emociones estén alineadas a tu voluntad, Padre. No quiero ser una persona de doble ánimo. Ayúdame a mantener mi compromiso, mi integridad contigo. Que mi sí sea sí y mi no sea no. Y Señor, si yo me he comprometido contigo para servirte toda mi vida, ayúdame a mantener mi palabra. Si yo he empeñado mi palabra en estar toda mi vida en mi matrimonio, ayúdame, Padre, a cumplir mi palabra. Si he dicho que te voy a servir todos los días de mi vida hasta el último aliento que me quede de vida, Señor, ayúdame a mantener en mi palabra. Queremos ser personas íntegras, fieles a ti. Ayúdanos, Padre, a desarrollar carácter en ti. Y Señor, te doy gracias por los dones y la unción que has depositado en cada uno de nosotros. Gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. En mi vida ha sido bueno. ¿Por qué no le dice al Señor esto? En mi vida ha sido tan fiel. Centro Cristiano Amigos.